¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Tengo acá una información de el diario El País respecto de este infierno forestal que está atacando al Brasil, que señala lo siguiente. Dice, la Amazonía brasileña arde como nunca. En los casi 8 primeros meses del año se han producido casi un 84% más de incendios que en el mismo periodo, entre enero y el pasado lunes del 2018, el ritmo más alto desde que el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, INPE, comenzó la medición en 2013. En lo que va del año, Brasil ha sufrido 72.843 focos, más de la mitad de ellos en la región amazónica, según los datos del INPE. El ente que se encarga de monitorizar la deforestación de la zona selvática a través de imágenes de satélite y que ha sido objeto en las últimas semanas de las críticas del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que pone en duda sus datos. Además, este martes el mandatario ha sugerido, sin presentar pruebas, que son miembros de organizaciones de defensa del medio ambiente los que están causando incendios deliberadamente en venganza por el recorte de fondos decretado por su gobierno. Para hablar sobre este tema están con nosotros hoy María Isabel Torres, directora de Mongabay Latam de Latinoamérica, y Ernesto Raez, ecólogo, ecologista. Bienvenidos al programa. ¿Cómo explicar lo que está ocurriendo, María Isabel? Bueno, yo me voy a robar una frase de Ernesto que leí en la Sí. mañana porque creo que tiene, de alguna forma engloba lo que está pasando cuando él dice que estos incendios forestales en verdad no son resultado o no son un fenómeno climático, sino son un fenómeno político, ¿no? O sea, claramente... ¿Político en qué sentido? Porque en Brasil, digamos, para poner en contexto, Sí. efectivamente esta es una época seca en la Amazonía, es una época en la que constantemente se dan quemas, es una época en la que se suele abrir la frontera agrícola a partir de quemas. Eso es algo natural y efectivamente el cambio climático ha agudizado la sequía en algunas épocas. Aquí en el 2016 tuvimos una sequía muy fuerte, la comentamos con Ernesto en esa época, ¿no? Sin embargo, no necesariamente esas son las condiciones en esta época, sino que Bolsonaro ha ido promoviendo un discurso a partir del cual la Amazonía se ve como un terreno vacío, a partir del cual los pueblos indígenas deberían ceder sus tierras porque la riqueza está ahí, por lo tanto esos terrenos y esa riqueza debe ser para la ciudadanía brasileña, y por lo tanto los hacendados, los que quieren hacer agroindustria, los que quieren talar la Amazonía, se sienten empoderados de hacerlo, ¿no? Entonces, hay una fecha bien interesante que fue el día 10 de agosto, que en un estado de Brasil, que es el estado de Pará, que es un estado bastante conflictivo justamente por estos temas, un grupo de hacendados lo declaró el Día del Fuego, ¿no? ¿Y por qué? Porque decidieron empezar a manera de símbolo y de gesto político una serie de incendios justamente para limpiar los terrenos para agricultura, ¿no? Y cuando declaran a los medios en Brasil lo dicen que es para que Bolsonaro sepa que ellos están dispuestos a trabajar, ¿no? Entonces, obviamente, hay un discurso que está promoviendo estas quemas en exceso, estos incendios, y por lo tanto lo preocupante es que si es causado por la mano humana, esto va a crecer y pararlo no es algo tan sencillo, Obvio. ¿no? Ernesto. ¿Cómo están? Bueno, quizá lo primero que debiéramos tratar de entender, hoy en día están ocurriendo cosas que se nos hacen difíciles de Comprender. conseguir, ¿no es cierto?, de comprender. Lo primero que tenemos que entender es que se está quemando mucho más que la Amazonía y mucho más que Brasil, ¿no? Se está quemando de manera espectacular, pongámoslo de esa manera. Yo traía una imagen. Todo lo rojo que se muestra en esta imagen es quemas en América tropical y subtropical. Y si te das cuenta, es rojo por todo lado. Paraguay está casi que la mitad del país Ya, en quemas. el fuego en Paraguay es contagio de lo de Brasil? No, No, en no cada tiene nada que ver. país, eso es interesante, en cada país hay una lógica nacional de cómo es que se están produciendo las quemas por encima de lo usual este año. Ya. Pero en todos los países son las mismas variables exactamente. Ya, Es pero a ver,
Pero para entender mejor, en el caso de Brasil, ¿ha habido algún efecto de contagio en los países No. vecinos? No. No. Mira, te cuento. En Paraguay son las quemas de todos los años, que como muy bien dice Marisabel, ocurren aprovechando la época seca, la época de menos lluvias. ¿Ya? Es lo mismo que está pasando en el Perú, ¿no? ¿Ya? Simple y llanamente, las quemas de toda la vida. ¿Y esas Algunas de se ellas concentran siempre- en qué parte? Algunas de ellas siempre en las zonas de frontera agrícola y en el caso del Perú, en las vías de penetración. Ya. Entonces, a lo largo, por ejemplo, de la carretera interoceánica, tú ves un río de fuego, ¿no? Un eso río es de lo, fuego. Eso es lo normal. Hace daño todos los años, destruye bosque, propiedades, causa damnificados todos los años. Es nuestra rutina Exacto. catastrófica del segundo semestre del año. Simplemente no le hacemos caso. Ya, a ver, Pato, ¿podrías enfocar de nuevo el mapa que ha traído, o la foto que ha traído Ernesto para que nos explique mejor? Entonces tú puedes ver acá, mira, las maravillas de Es la un tecnología. panorama así, ¿no? pero literalmente yo siempre digo, infernal. la catástrofe será televisada, ¿no? Entonces, mira, esta línea de acá, Eso está pasando ahorita. sí, esto es lo que está pasando. Esta línea de acá, en el sur del Perú, Sí. ese es literalmente el trazo de la carretera Interoceánico. interoceánica. Ya. ¿Ok? Entonces, es a lo largo de las carreteras donde hay gente, es donde hay fuego. El fuego no es espontáneo, el fuego lo causan las personas. En toda Latinoamérica, ¿no? Luego tenemos el gran caso de Brasil, que por todas partes tiene bloques de fuego. Y en Bolivia, si te das cuenta, lo que está ocurriendo es al oriente, todo a lo largo del oriente boliviano. Y eso está cogiendo del sur para el norte lo que se llama la Chiquitanía, que es un bosque seco. Es el bosque seco más grande del mundo, 20 millones de hectáreas de bosque, 20 millones de de bosque hectáreas. seca. Eso es la frontera agrícola soyera Exacto. de Bolivia, ¿ok? Y eso es lo que se está quemando más. Si tú te mueves un poquito más hacia el norte, la Chiquitanía, este bosque seco, se encuentra con la Amazonía, con la última parte más meridional, más sureña de la Amazonía. Eso también se está quemando. Y lo que se llaman los llanos de Mozos, que son sabanas, es decir, praderas con Sí. árboles, ¿no es cierto?, inundables. Eso también se está quemando. La mitad de Bolivia se está quemando. Wow. Así es. Ahora, Y nuevamente sí. la misma razón, ¿no? En el caso de Bolivia, es Evo Morales que a través de un decreto supremo decide autorizar estas quemas controladas, porque nuevamente, ¿no? Estas quemas lamentablemente se utilizan año tras año para abrir la frontera agrícola. Entonces, Evo Morales ha decidido promover estas quemas controladas, que obviamente se han salido de control, para abrir la frontera agrícola y tener más territorio, sobre todo para ganadería, ¿no? O sea, él de hecho tuiteó hace un tiempo que él quería que esta zona, que es la zona del Beni y de Santa Cruz, empezara a exportar directamente carne a China. ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es el resultado. O sea, no es algo espontáneo, es algo que nace a partir de, lamentablemente, políticas de desarrollo, entre comillas, que no tienen nada de desarrollo y que por el contrario están cada vez, se les está haciendo mucho más fácil saltarse reglas ambientales, tanto en Brasil como en Bolivia, también en Perú, y ese es el panorama funesto. Este es Evo jugando a Dios, ¿no? Sí. Porque Evo ha decretado Exacto. que se podía quemar controlado. Exacto. ¿Ya? Es por decreto iba a ser Claro, controlado. claro. Naturalmente se salió de control Obviamente. por completo. Y es, por supuesto, para congraciarse también con sus votantes, ¿no es cierto? Con la gente que está colonizando la Amazonía, pasando por encima de los pueblos indígenas originales de la Amazonía. Evo ha creado una nueva categoría de comunero, de persona rural, que es el colono, los ha legalizado. En Bolivia se hace eso mucho. También los mineros ilegales también fueron legalizados y se transformaron en cooperativas en Bolivia. Es otro país de las maravillas. Y entonces es simplemente un impulso político llevado por una concepción extractivista de la economía. Exacto. Lo mismo es Brasil. En el caso de Brasil, Bolsonaro, que quiere hacer avanzar la gran agroindustria, la ganadería en particular, y dejó de entregar como 187 millones de reales, que son como 46 millones de dólares, este año que pasó al Ministerio del Medio Ambiente, al Instituto Chico Méndez, que es como es nuestro CERNAM, es el que administra las áreas naturales ¿Ya? protegidas, al IBAMA, que es una entidad, una especie de mezcla de OEFA con SENACE y varias cosas más, ¿no? Casi un Ministerio del Ambiente, pero
46 millones de dólares menos, incluyendo el plan de prevención de incendios, ¿no? Entonces, tú mencionaste la cifra, 84% más incendios este año. Sí. Lo previo es 88% más deforestación entre el año pasado y este año. Eso que se está quemando en Brasil son los bosques que se tumbaron en los últimos 12 meses, ¿no? Ahora les han prendido fuego, es decir, ya los mataron, ya los tumbaron, y esos troncos caídos, todo eso que necesitan desbrozar, es lo que están quemando ahora. No, y ahora escuchaba a un mexicano ecologista comentando sobre el tema de este infierno forestal en Brasil, y el avance del fuego es rapidísimo, es violentísimo. Sí, claro, es una fuerza de la naturaleza que tú no puedes detener una vez que la dejas ir. Así es. Entonces, ¿cuál va a ser el impacto en el medio ambiente, Marisabel? Mira, justo hoy hemos sacado una nota en Mongabay tratando de entender y de hacer unas primeras previsiones. Obviamente es muy difícil, seguramente también Ernesto le va a decir, es muy difícil calcular, pero solamente pensemos en la cantidad de pueblos indígenas que viven en esa zona, que dependen de la caza y de estos árboles para poder vivir, de los animales, porque cuando estamos viendo esas grandes manchas rojas, tenemos que imaginar animales, insectos, todo quemándose. El impacto que va a tener por las altas temperaturas en la erosión de los suelos también, o sea, no es que simplemente se queman y algo vamos a poder restaurar, ¿no? No es tan sencillo, reforestar es complicado, si es que incluso esa fuera la solución. La reforestación es un proceso complejo, caro, y en la que los suelos se tiene que trabajar mucho en los suelos, ¿no? Entonces, para los biólogos y para los ecólogos y quienes están investigando lo que está pasando con Brasil, simplemente se les hace imposible en ese instante poder calcular la magnitud, pero sin duda va a ser devastador, ¿no? O sea, la cantidad de hectáreas que se están quemando. Ahora, Ernesto, inquietante y preocupante que dos gobernantes que van desde Evo Morales hasta Bolsonaro, ¿no es cierto?, que son los dos extremos en esta historia, estén promoviendo este tipo de situaciones que van a impactar en el planeta de una forma gravísima. ¿Cómo ves tú eso? ¿El Perú qué cosa puede hacer? ¿Hay voluntad política como para hacer algo en materia de prevención? Bueno, esa es una pregunta importante. ¿Qué cosa está pasando en el Perú? ¿No? Porque el Sí. Perú también se está quemando. Es bien interesante porque... El Perú se está quemando por todas partes, además. Claro, el Perú se quema en costa, Escoge el sierra y incendio, selva. escoge el Sí, incendio. en varias dimensiones, ¿no? Sí, es una multiquema lo que tenemos aquí. Acá se incendia la pradera todos los días. Sí, no alcanza el agua. Entonces, lo que ocurre en el Perú es rutinario. Y aquí está el gran peligro, ¿te das cuenta? Es como si tuviéramos rutinariamente tuberculosis, ¿no? ¿Ya? Y llega el segundo semestre del año y la gente empieza a toser y a escupir sangre y todo el mundo dice, sí, pues es que es la segunda mitad del año y toca escupir sangre. Toca ¿no? escupir sangre. Y es lo que está ocurriendo exactamente, ¿no? La gente está respirando humo, los niños están yendo a las clínicas, a los puestos de salud, en toda la Amazonía y en los Andes, de manera normal y rutinaria. La ley forestal peruana del 2011 plantea que tiene que haber un plan de prevención de quemas y de incendios. Nuestra contribución ¿Y existe, nacional... no? Eso es bien interesante, porque recién el año pasado, el 17 de diciembre, es decir, que 8 años después de la ley, ¿Ya? se aprobó el plan de prevención de riesgos. Y fíjate, aquí manejamos muy simpáticamente las palabras. Y los Entonces, tiempos. no es prevención de quemas, de incendios, ¿ok? Es prevención del riesgo del incendio. Los riesgos no se previenen. Sí. Los riesgos se evalúan y luego se manejan para reducirlos, ¿ok? Pero tú no previenes un riesgo, tú no previenes la existencia del fuego, tú no previenes la existencia de una culebra que te puede morder. Tú tratas de gestionar que no te muerda, Así ¿no es. es cierto? Pero hicieron uso político del idioma y entonces, como es un plan de prevención de riesgos, no tienen que tener metas de reducción de incendios. Solamente son metas de reducción de riesgos, ¿ok? Pero tampoco tenían que haberlo empezado a cumplir este año, porque corre del 2019 al 2022. Díganme ustedes si lo están cumpliendo, porque tenemos quemas igualito que cualquier otro año. ¿No es Ahora, cierto? ¿y en el caso del Perú también se están incrementando los incendios? Se incrementan de manera muy fuerte los años de sequía, Ya. ¿no es cierto? Pero no tenemos un proceso impulsado Todavía. por el presidente
eh, avanzando sobre la Amazonía. Entonces lo que tenemos no es un acto, no es una acción contra el bosque, sino es una simple omisión Exacto. contra el bosque, ¿no es cierto? Lo risible es que el COEN ha sacado una nota de prensa avisando que estaban preocupadísimos con los incendios en Brasil y Bolivia y se habían puesto a monitorear el dióxido de carbono. Y que además estaban preocupados porque el humo llegue. La gente está respirando humo hace semanas en el Perú. Pero solo cuando sale la noticia en la BBC que Sí, hay sí. humo en el aire, de pronto se acuerdan, ay, pobrecita la gente, puede ser que esté respirando humo, vamos a empezar a monitorearlo. La gente ya está respirando el humo de las quemas locales. No necesita las quemas de Brasil ni las de Bolivia. Ya se está destruyendo bosque peruano. No necesitas preocuparte por las quemas de Bolivia. Incluso hay funcionarios públicos que han salido a decir, no se preocupen, lo de Bolivia no va a llegar. No necesitamos que llegue lo de Bolivia, ya tenemos lo de, Y tenemos lo de varios. Perú. Y son 127 incendios, ya no quemas, incendios que el Instituto de Defensa Civil ha detectado y han tratado de apagar en el último mes, desde el 27 de julio al día de hoy, o sea, menos de un mes. Entonces, en nuestro caso, es negligencia, falta de voluntad política, pero exactamente por el mismo motivo. La idea de avanzar sobre el bosque, destruyéndolo productivamente, Exacto. es natural para nuestro país. Marisabel, para que haya voluntad política por parte del Ejecutivo, ¿qué cosa debería hacer concretamente? Es complicado porque en verdad, o sea, uno sabe que hay ciertas cosas que van a dañar la Amazonía. Obviamente no tener un plan para evitar los incendios es una. El permitir ciertas carreteras que entren cerca a áreas naturales protegidas o cerca de la selva, sabemos que va a tener un impacto y sin embargo el Ejecutivo la sigue planteando. Sabemos que una hidrovía que puede tener algún tipo de impacto en los ríos en la Amazonía va a tener un impacto y también tienes al Ejecutivo promoviendo esto. Entonces, el Ejecutivo lo que tiene que hacer, si es que de verdad queremos hacer algo en términos de políticas, es replantear cómo va a ver a la Amazonía, ¿no? O sea, cómo la va a ver, qué quiere para su desarrollo, si no simplemente estamos buscando y hablando de estos problemas cada vez que algo surge, cada vez que sucede la Bueno, pero pampa, eso es cada vez típico, que pasa... típico en el Perú, ¿no? Exacto, pero y quería agarrar algo de lo que decía Ernesto con relación a Brasil y a lo que está haciendo Bolsonaro, que es que yo creo que como sucede con Trump, Bolsonaro estas cosas lo llevan a ser más agresivo aún, ¿no? O sea, uno pensaría que va a retroceder y esto Más va a bestia, decir- digamos, más bestia. Exacto, Ya. debería ser más bestia, ¿no? Entonces, o sea, hace poco Noruega y Alemania, que tenían un fondo que a partir del cual se estaba tratando de cuidar la Amazonía de Brasil con buenos resultados hasta hace unos años, decidieron suspender eso. ¿Por qué lo suspendieron? Porque Bolsonaro quiso cambiar las reglas de juego para ver cómo se gastaba este fondo, básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué ha respondido Bolsonaro? Bolsonaro le ha dicho a Merkel más o menos, mire señora, vaya usted a reforestar Alemania, déjeme a mí con Brasil, ¿Ya? y le ha dicho a la gente en verdad, mira, la Amazonía brasileña es nuestra, déjenme a mí con ella, ¿no? Lo que es súper qué peligroso, miedo, ¿no? porque la Amazonía no es solo de Brasil, ¿no Obvio. es cierto? Nosotros somos es un ecosistema grande, es un Así bioma, son 9 países, y lo que sucede en Es un, Brasil... es un pulmonzazo. Lo que sucede en Brasil tiene un claro impacto, por ejemplo, para nosotros, En que todo el somos planeta. un país andino, Sí. en el agua que viene de los Andes, ¿no? O sea, los árboles que están ahí, que pasan el agua a Colombia, a los Andes de Colombia, los Andes de Perú, va a haber un impacto también en términos de agua, ¿no? Entonces, yo creo que al margen de lo que el Perú como ejecutivo tiene que hacer en nuestro país, creo que los países amazónicos deberían tratar, a partir de lo que ha pasado ahora, de establecer ciertas pautas para que Bolsonaro no crea que pueda hacer con la Amazonía lo que le da la gana, ¿no? Si los países amazónicos no hacen nada, Ernesto, no le ponen coto a esta situación, no le paran el macho, no le ponen freno, ¿qué cosa va a suceder Bueno. a futuro en el corto y mediano plazo? Ya hace una década, los científicos, que están siendo ahora acusados por Bolsonaro de haber provocado los incendios, los científicos alertaron que el bioma amazónico tiene un límite de supervivencia y de existencia. Llegado cierto grado de deforestación y sobre todo llegada cierta recurrencia del fuego en el bosque empieza a transformarse en una sabana, es decir, en una pradera con uno que otro árbol
que aguanta el fuego. Hay muy pocas especies ¿Ah, sí? del bosque amazónico que aguanten el fuego, Ya. ¿no? O que sean pirófilas, que puedan incluso Mejorar. propagarse ¿En serio? Sí, bueno, como los pinos en el norte, ¿no? Ya. En el norte hay pinos en el norte no del Perú, sino en el norte del mundo. Pinos que aguantan el fuego. Que aguantan el fuego y que además los conos solo se abren cuando hay cierta intensidad de calor y todo lo demás. No es el caso del bosque amazónico. El bosque amazónico ha evolucionado para no quemarse. Es muy Claro. húmedo por dentro y se resiste al fuego. Las especies que viven allí no pueden sostenerse con fuego. Entonces, a partir de determinado momento, el bosque empieza a transformarse en una sabana y perdemos el bosque amazónico. Ya sabemos que lo que tendríamos que estar haciendo es empezar a regenerar bosque, que ya hemos cruzado el límite, lo que le llaman el tipping point. Ahora lo que estamos encontrando es que no solamente hemos cruzado el límite, sino que tenemos unos locos que están empujando el carro un poquito más cerca del abismo. O ya estamos cayendo por el abismo y ahora hay alguien que está apretando el acelerador del Claro, carro que claro, se va al claro. abismo. Es una cosa Esa loca. es la Es una sensación cosa que me da a loca, mí ¿no es también. cierto? El tipo nos está ganando una reflexión final, Marisabel. Es un temón este. Yo creo que, digamos, entre comillas, hay algo positivo, es que a veces estos eventos nos ayudan a salir de habernos acostumbrado a este fenómeno. Como dice Ernesto, esto es algo que pasa todos los años, no solo en Perú, pasa siempre en Colombia, pasa en Bolivia, pasa en Brasil, todos los años. Yo creo que si no fuera porque Sao Paulo se volvió oscuro, probablemente no hubiera sido noticia. O porque la NASA, que es la NASA, dijo que esto había sucedido, no hubiera sido noticia, ¿no? Entonces eso es lo preocupante, en primer lugar, y cae también como llamada de atención para todos los medios. Claro, además esto ¿no? está pasando hace ya que 17, 18 días Sí. y recién al ver la foto, las imágenes, tomamos conciencia. Exactamente, y que va a suceder el año siguiente y todavía nos quedan 3 meses más de periodo de seca y de quema, ¿no? O sea, esto generalmente es agosto, septiembre y un poquito de octubre. Entonces, si esto ha empezado así, no sabemos qué puede pasar después. Entonces, eso es lo primero. Bueno, vamos a ver si esto de alguna forma sirve para que la comunidad internacional, los países amazónicos, pase algo. Y lo segundo es ver la reacción de Bolsonaro después. Tiene solo 7 meses, o sea, empezó el 1 de enero, ya teníamos temor y creo que ha excedido todas las expectativas terribles que teníamos sobre él, las ha cumplido con creces. Así es que mi Es un peligro preocupación, para la humanidad mi este preocupación Bolsonaro. es saber qué va a hacer, ¿no? Y no solamente en términos de bosques, sino con relación a lo que piensa sobre los pueblos indígenas y sobre lo que ya ha empezado a hacer con relación a la propiedad de los pueblos indígenas en la Amazonía. Que eso es realmente preocupante porque ahí estamos hablando de gente que se podría quedar sin ningún espacio en el bosque. Wow. El punto de vista, ya para cerrar, de Ernesto Raez. Bueno, mira, yo invitaría a 3 cosas. Número 1, bajo ninguna circunstancia nos dejemos atrapar por la tentación de ver esto como un espectáculo. ¿Ok? Ujú. Llega un momento en que uno ve niños atropellados y se para a mirar lo que ocurrió. Sí. Todo se transforma en espectáculo y desafortunadamente... Y en indolencia, ¿no? Sí, Exacto. la manera que como es- funciona el es- periodismo es es lo contarte terrible. cosas y no darte opciones para actuar al respecto y no ayudarte a entender en espíritu lo que está ocurriendo. Esto es una tragedia y una cosa indignante y lo único que deberíamos sentir es que hay una tragedia y que es indignante, ¿no? Esto no debería convertirse bajo ninguna circunstancia en un Eso es lo espectáculo. primero. Lo Eso es lo segundo. primero. Lo segundo es que Bolsonaro solamente representa un modelo de sociedad y un sistema económico que está llegando al límite de la insensatez, ¿ok? Es una persona que responde a un sistema, como lo es Trump, como lo es Evo, como lo es en buena cuenta todavía nuestro gobierno peruano. Gente que cree que solamente extrayendo recursos naturales, sin tomar en consideración las consecuencias sociales y ambientales, se puede mejorar en la sociedad. En realidad, al final, lo único que queda es un poco de gente rica y mucha gente muy mal. Entonces, no es Bolsonaro. Hay que atacar el fondo de la cosa, que donde cabe la descripción de Evo, donde cabe la descripción de Correa. nuestros gobiernos, ¿no es cierto? Correa, etc. Y lo tercero es, yo quisiera volver al Perú, ¿ok? Sí, tenemos que preocuparnos de lo que pasa en Brasil, podemos hacer una cantidad de cosas y movilizaciones, va a haber plantones frente a la Embajada de Brasil, me parece muy bien, pero después tendríamos que caminar hacia nuestras propias autoridades y también hacerles un plantón, Ujú. ¿ok? Tenemos hoy en día
toda la información necesaria, toda la tecnología necesaria, toda la estructura gubernamental necesaria y todas las normas necesarias para prevenir incendios forestales en el Perú y reducir el impacto de las quemas. Y no lo estamos haciendo por mera falta de voluntad política. Y eso es absolutamente inadmisible. Yo les agradezco muchísimo, Marisabel Torres, Ernesto Raez, por su participación el día de hoy aquí en La Mula. Y nada, yo espero volver sobre el tema porque me parece un tema fundamental, ¿no? Que recién ahora se pone sobre la mesa porque los medios lo han traído, pero debería estar presente en todo momento y como dice Ernesto, aquí falta voluntad política y sin voluntad política no va a pasar absolutamente nada. Gracias nuevamente. No, gracias. Gracias a ustedes. Pausa y regresamos con otra entrevista. Ya van a ver con quién.